Hola, querida comunidad de Exatec, Oaxaca. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Exatec, donde conectamos historias que inspiran y transforman. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, un referente empresarial a nivel nacional, orgullosamente oaxaqueño, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial y un impulsor clave del desarrollo del sur-sureste de México, Gerardo Gutiérrez Candiani. Gerardo, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación de nuestro presidente Fernando Ríos. Es un honor tenerte con nosotros y si nos permites, Fernando va a empezar con tu semblanza. Gracias, Lupita y Fernando, y a todos. Muchas gracias, Gerardo, por aceptar la invitación. Voy a leer tu semblanza. Bueno, Gerardo es un empresario oaxaqueño, líder del sector privado en México, reconocido por su trayectoria en la representación empresarial y su impulso al desarrollo económico del país, especialmente en la parte sur-sureste. Eh, es Exatec, y bueno, pues siempre ha estado ahí muy presente en la vida del TEC desde sus actividades. Fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial durante un periodo donde hubo reformas estructurales pues hubo un fortalecimiento del diálogo entre el gobierno y el sector productivo. También participó como pues titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, donde impulsó estrategias para atraer inversión, generar empleo, reducir brechas en estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Y bueno, pues su trayectoria refleja ahí un compromiso de competitividad, temas de inversión pública y privada, el desarrollo regional, siendo pues un actor clave en estos temas. Y bueno, pues les comento que ahí recibió una invitación para asistir a este evento que hubo de emprendedurismo. Por supuesto que no dejé la oportunidad de abordarlo e invitarlo a este podcast y que también pues eventualmente nos platique un poquito más de este proyecto. Pues bienvenido, Gerardo, y bueno, pues te cedo la palabra, Lupita. Antes de empezar, Gracias, queremos Fernando. decirte que la comunidad de Exatec, Oaxaca, estuvo muy activa. De hecho, recibimos muchísimas preguntas para ti. Y de toda esta gama de preguntas, Fer y todos seleccionamos algunas que creemos conectan mejor con tu trayectoria y con los temas que más te interesan. Más bien, le interesan hoy a nuestra comunidad. Entonces, vamos a comenzar con el origen y tu historia personal. Gerardo, empecemos por el inicio. ¿Cómo era el Oaxaca en el que creciste y qué recuerdos marcaron tu formación? Bueno, yo soy más viejo que todos ustedes, sobre todo que tú, Lupita. Bueno, saludo primero a todos los Exatecs. Este, Qué hermoso. yo nací en el 66 y estudié hasta terminando mi secundaria en el Instituto Carlos Gracida. Este, y bueno, pues fueron años muy bonitos en Oaxaca. Oaxaca era una ciudad mucho más tranquila, con menos problemas sociales, políticos, este, y bueno, pues había mucha seguridad en ese tiempo. Yo salía a jugar ahí a jugar fútbol y todo, con la gente de todas las colonias, regresaba ya muy noche, este, y la verdad es que tuve una infancia muy bonita en Oaxaca, en la cual siempre tengo muchos recuerdos. Mi familia, la familia de mi mamá, pues es una de las familias más antiguas de Oaxaca, tiene casi 300 años en Oaxaca, el lado candiano, o sea que soy muy oaxaqueño y mi papá también. Mi hijo es la onceava generación o doceava, ya no me acuerdo, de oaxaqueños. Este, entonces, pues la verdad es que siempre he tenido no nada más un cariño, sino un gran arraigo por mi ciudad y mi estado, ¿no? Es un estado que lo conozco bastante bien, lo he tenido oportunidad de recorrer por diversas causas y, y bueno, pues tuve que salir en ese tiempo porque no había muchas oportunidades como hay hoy opciones de estudio y
me fui terminando la secundaria a Estados Unidos y luego me fui a terminar la preparatoria en ese tiempo a la Eugenio Garzazada, que era la prepa del TEC de Monterrey, y luego me quedé ya en la universidad. Este, bueno, ya me adelanté un poquito, ahí estudié economía en el TEC, soy egresado de economía del TEC de Monterrey. Entonces, bueno, en resumen, tuve una infancia muy, muy bonita en Oaxaca, donde hacíamos mucho deporte, yo jugué tenis, jugué soccer, jugué voleibol y básquetbol principalmente. Entonces, pues era ese Oaxaca de los setentas, la verdad digo, sigue siendo una gran ciudad, hoy muy diferente, ahí tienes muchísimas más opciones, se ha desarrollado, pero bueno, en el tema de tranquilidad y seguridad, pues era una gran ciudad. Qué maravilla. ¿Cómo te surge la decisión de irte al TEC? Entiendo que fue casi que orgánico porque de la prepa pasas al TEC, pero ¿cómo fue que te decidiste irte pues desde la prepa? ¿Qué te motivó y cómo fue ese proceso? Lo que pasa es que yo me fui un año a Estados Unidos y la prepa del TEC era de dos, y Ah, ok. independientemente toda la familia de un ala del lado Gutiérrez se había ido a estudiar a Monterrey. Entonces, y el TEC, pues, era y es una gran universidad. Y, y entonces, por eso, como dices, fue muy orgánico. Primero haber estudiado la prepa ahí y luego, pues, ya la opción de la carrera, que ya fue muy natural, ¿no? Muy, muy. Y tenía mucha familia ahí Ujú. también. Entonces, bueno, por eso principalmente fue. Y obviamente por el prestigio del TEC, ¿no? Muy bien. ¿Y qué te deja el TEC o qué te dejó el TEC de Monterrey tanto a nivel profesional como personal? Personal, muchísimos amigos. Siempre he sido una gente que sumo mucho, que tengo grandes amigos en todas partes de México, los sigo viendo. Tengo la gran fortuna y la gran bendición de tener amigos prácticamente en todo el país. Eso es un legado realmente muy bonito del TEC. Y por el otro lado, bueno, pues la formación económica que en un principio, cuando sale uno de la carrera, piensas que, bueno, yo no sabe uno nada, que no sabes para qué te va a servir tu carrera, pero a mí sí me sirvió porque al final la vida me fue poniendo en responsabilidades con el sector empresarial que me sirvió muchísimo, muchísimo haber estudiado economía para haber entendido pues mucho de la situación económica que vivía el país, ¿no? Y me sirvió mucho para poder generar análisis no nada más económicos, sino análisis políticos, que para mí fue una herramienta fundamental para poder dirigir pues varios proyectos de vida que tuve desde Coparmex, Oaxaca. Bueno, primero en el municipio de Oaxaca, como a los 25 años, como director de desarrollo económico, que ahí duré muy poquito porque la parte política, la verdad es que no se dio. Luego en las empresas y sobre todo, pues cuando fui desde presidente de Coparmex, Oaxaca, que fue en el año como 2000, hasta que me llevó a ser presidente de Coparmex Nacional y presidente del Consejo Coordinador Empresarial de México. Muy bien. Vamos ahora a tocar la parte de tu desarrollo profesional y liderazgo. Y antes de llegar a los grandes cargos, cuéntanos algo más personal. ¿Cómo empezaste a hacer negocios? ¿Cuál fue ese primer paso? ¿Y cómo fuiste construyendo el camino hasta donde estás el día de hoy? Mira, la verdad es que esto no lo cuento mucho, pero mi papá murió muy joven, entonces nos quedamos un poquito huérfanos y desamparados. Papá murió cuando tenía 52 años. Yo tenía 21 años y con tres hermanas y una mamá más chicas y una mamá, pues la situación que había sido bastante cómoda se nos complicó mucho. Entonces, yo terminando la carrera me fui a Oaxaca, como te digo, me invitó, que en paz descanse, mi gran amigo y gran ser humano, que era Carlos Manuel Sada Solana, que hizo una trayectoria también Ujú. muy exitosa en el Servicio Exterior de México. Y
Y bueno, después de ahí, mi primer negocio que no sabía qué iba a hacer fue a raíz de una comida que estaba yo con un amigo muy entrañable que se llama, bueno, le decimos el Güero Sulaimán, hijo de don José Sulaimán, el que fue presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Y ahí estaba platicando con una gente de artes gráficas. Y entonces yo lo estaba oyendo y le pregunté al otro comensal que si veía la posibilidad de que yo me llevara la distribución que él tenía a nivel nacional, que era de Cónica, de películas Cónica, a Oaxaca para poderle vender a los periódicos a periódicos e imprentas. Y desde ahí empecé a hacer un negocio que pues empecé Ujú. de cero. Yo era el chofer, el cargador, el vendedor, el cobrador, y acabé después de unos 15 años teniendo oficinas como en 6 7 estados regionales y vendiéndole a, pues, no sé cuántos periódicos tendríamos, unos 40 50 periódicos bueno, regionales y pues muchísimas imprentas, ¿no? Entonces, ese fue mi primer negocio que me permitió poco a poco salir adelante. Y a partir de eso, cuando yo tenía 30 años, este, me invitaron a ser presidente de Coparmex. Mi papá, mis tíos, toda mi familia pues, siempre ha participado en los organismos empresariales, tanto a nivel nacional como a nivel Oaxaca. Pues en ese tiempo que fue muy complejo porque estaba el gobernador Murat, que todo el mundo le tenía pavor y que era muy compleja la relación con él. Pues yo creo que escogieron al más inocente, al que no tenía ni idea para ser presidente del Centro Empresarial de Oaxaca. Y bueno, así empecé mi carrera como dirigente empresarial. Yo tenía como, sí, 30 años y empecé en el Centro Empresarial de Oaxaca. Pues una época muy compleja para Oaxaca por el tipo de liderazgos políticos que teníamos y ya la complejidad social que ya estaba muy fuerte. Entonces, así inicié en mis dos etapas, tanto de negocio De qué como año a qué año, Gerardo? cuál de todo. ¿De, de qué año a qué año fuiste 30 años Presidente, dirigente del Consejo Coordinador? a ver, mira, yo fui primero presidente del Centro Empresarial de Ajá, Oaxaca, digo, más o menos del 2000 al 2003. Del dos ok. mil tres al 2005 fui presidente de la Federación Sureste de Coparmex. Del 2005 al 2000, más o menos, no, perdón, 2000, como al 2006. 2003, 2006 fui presidente de la Federación. 2006, 2009 fui vicepresidente de centros empresariales, delegaciones y federaciones de la Confederación. Y en el 2009, después de una elección que al rato les platico, muy dura no en cuanto como la gané, sino muy dura por el entorno, de que no estaban convencidos, sobre todo las grandes empresas, y los grandes empresarios de México, de tener un presidente de Oaxaca, pequeño, mediano empresario, que no necesariamente representaba los intereses de las grandes empresas. Pues fue una elección muy compleja que la pude ganar porque tuve el respaldo de los centros empresariales, en ese tiempo eran 70 centros empresariales. Yo gané con el 75% de los votos y hice una campaña muy dura, en cuanto a en términos de que recorría en menos de 3 meses los 70 centros empresariales. Y bueno, pues eso me permitió con un mensaje de unidad y sobre todo para la pequeña y mediana empresa poder ganar la confederación. Fui presidente de la confederación 2009-2012 y en el 2012 yo competí para el Consejo Coordinador Empresarial, que como saben es la máxima cúpula del sector privado mexicano. Hay 12 organizaciones, 7 con derecho a voto, las que son confederaciones nacionales, y es un paraguas de más de 2000 organizaciones.
Y ahí yo Uf, perdón, con el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México, que representa más de 66, 67 cámaras industriales. Y también, pues ahí gané la elección interna para ser presidente del CC. Fui presidente del CCE del 2012 al 2015. Por primera vez cambiaron los estatutos para que después de 40 y tantos años, 40 años, pudieron cambiar los estatutos, bueno, para que yo me pudiera reelegir por tercera vez. Entonces, me quedé hasta el 2015. wow. Y luego del 2015 al 2017, casi 18, fui, como decía Fernando, jefe de la Autoridad de las Zonas Económicas Especiales, que era un proyecto público-privado que nosotros, ante el Consejo de la Competitividad y la Productividad de México, que estaban las cúpulas empresariales, el gobierno federal, los líderes sindicales y las 7 universidades más importantes de México, propusimos generar zonas económicas para el desarrollo del sur-sureste, y pues por andar de hablador, ahí acabé luego tratando de ayudar. Principalmente eran 7 estados, principalmente con la idea de poder ayudar a Oaxaca, ¿no? Digo, de manera muy breve, ahí me eché el currículum. Muy, muy interesante. Y bueno, ya nos estás dando la respuesta a la pregunta de Alejandro Sánchez, MBA 2014, donde nos pregunta cuál fue tu camino para llegar a presidir el Consejo Coordinador Empresarial y si fue algo que planeaste o se dio de manera natural. Fíjate que fue, primero saludos al Alex ahí, sí, Sí, para que veas que está que es pendientazo. nuestro presidente de la Federación Sureste ahora, de Sí, Coparmex. Em, sí, fue cuando es natural, al final es natural si te alcanza cuando yo, después de esta elección tan dura que yo tuve en Coparmex, pues me tocó un proceso muy complejo en la Confederación, lo pudimos sacar, salimos muy bien y eso me permitió competir contra mi hoy gran amigo, expresidente de Concamín. Y ahí es una elección bien compleja porque este, ahí sí, no nada más son las cúpulas empresariales y todo y influye mucha gente, sino ahí, por ejemplo, el Consejo Mexicano de Negocios, que son los 60 hombres más ricos de México, con las 60 empresas más ricas, pues tienen un voto importante, todo el sector financiero vota, todas las organizaciones, comercios, turismo, servicios, o sea, es un paraguas muy, muy grande. Y bueno, pues al final sí fue un paso natural, un paso complicado, porque ahí, como antes en Coparmex no les gustaba que un oaxaqueño y pequeño empresario pudiera dirigir la confederación. Después de 3 años yo tuve el voto unánime del Consejo Mexicano de Negocios para ser presidente del CC. Y bueno, pues eso me permitió con otros votos poder llegar. Ahí necesitas 5 de 7 votos, pero esos 5 o 7 votos cuestan, es, uf. es un Pues voto sí, muy, ya nos muy estás diciendo fuerte cada voto lo que representa. y muy corporativo. Entonces, son Sí. votos duros, duros, que además tienes que generar una red muy importante de convencimiento en todo el país. Siguiendo por la misma línea, Gerardo, y en esa etapa, ¿cómo te fue? ¿Hubo momentos complejos o actores con los que haya sido más difícil construir acuerdos? ¿Alguna experiencia que recuerdes particularmente, alguna que te venga quizá o el más fácil o el más complicado? No, pues tengo un chorro, pero pues si no nos vamos a echar 3 días aquí de verdad, porque ahí estamos escribiendo unas cositas que luego se las vamos a compartir con mucho gusto. Sí, mira, el trato con el poder siempre es muy difícil. Es, Sí. es muy complejo y muy difícil. Yo tuve 2 gobernadores muy complicados, como era Murat, papá, y Ulises, este, que eso me curtió un poquito o un muchito. Eh, siempre tratar con el poder.
es complejo, ¿no? Entonces, hay que aprender a tratar con el poder y yo siempre fui un hombre crítico, pero un hombre también muy propositivo y también un hombre que entendió perfectamente y entiendo que la relación con el poder se gana, lo que tienes que ganar es respeto, no es llevarte bien, no es que les Ujú, caigas bien, no es ser amigos, porque no son amigos de nadie, ni tú tampoco debes de serlo, sino es una relación absolutamente institucional y hay que cuidarla que no se vuelva personal tanto en lo humano como en lo institucional, porque ahí es donde se rompen las líneas y se confunde. Entonces, para que tú puedas ser crítico, para que tú puedas proponer y para que puedas tener siempre una representación digna de tu sector, tiene que haber una relación profundamente de respeto e institucional. Y yo fue lo que siempre hice. A mí no me importaba quedar bien con nadie, ni tampoco quedar mal con nadie, ¿no? Fuimos muy duros, hubo ujú. momentos, por supuesto, muy difíciles. Yo traté a 3 presidentes de la República, de manera muy, muy cercana, y obviamente, pues, no sé cuántos gobernadores, a lo mejor en esos 8 años me tocaron 80 o 100 y que también tenías un trato muy directo con los secretarios de Estado. Entonces es una relación muy compleja que hay que entender para que puedas transitar. Entonces, pues muchísimas cosas muy complejas, duras, mucha presión, porque ahí la presión se ejerce desde el número uno hasta muchos para abajo. Y Sí, pero pues eso lo entienden y cuando te das a respetar, te entienden perfectamente. Entonces, eso por un lado. Y luego me tocó una etapa, por ejemplo, el tema de seguridad fue muy duro. Fue cuando para mí un gran presidente, como fue el presidente Calderón, sí. este, tomó la responsabilidad de atacar al crimen organizado. Este, y fue momentos muy duros y muy difíciles, ¿no? Y por el otro lado, con el presidente Calderón pudimos impulsar una de las reformas estructurales, que fue la reforma laboral, que me acuerdo, si no mal me acuerdo, había más de 300, creo que 35 propuestas de iniciativas, hasta que la pudimos sacar en un acuerdo con nuestros amigos del sector obrero, ¿no? De todas el sector obrero y por supuesto en el acompañamiento del gobierno. Y con el presidente Peña, que fue una época muy dura, también sobre todo por la reforma fiscal hacendaria que fue muy mala, pero pudimos después de ese encontronazo de más de 6 meses, pudimos construir un mecanismo de diálogo permanente que nos permitió con el gobierno y con las diferentes fuerzas políticas, partidos políticos, pues promover las 11 reformas estructurales que se aprobaron en su momento y que fue una tragedia que el anterior presidente, que fue una tragedia para este país, las echara para atrás. Porque yo estoy convencido que si hubiera seguido el proceso de modernización económica en México, y hubiéramos tenido una continuidad de cualquier partido menos del señor que estuvo, México hubiera aprovechado la época del nearshoring y de las inversiones con una estructura institucional profundamente sólida y económica. Nosotros hubiéramos recibido más de 100,000 millones de dólares anuales y hoy México sería una de las 10 economías más importantes del mundo, sin lugar a dudas. Y todo eso andamiaje institucional, económico, estructural, pues que devastó el sexenio pasado, pues hoy estamos viendo las consecuencias brutales que tenemos en nuestro país y que apenas se van a ver, bueno, ya están viendo reflejadas en todos, en temas económicos, inversión, empleo, crimen organizado, pues es un desastre. Entonces, fue una etapa dura, pero de mucha construcción, de muchos acuerdos políticos. Yo más o menos tengo una cuenta ahí que fui como 135 veces al Congreso a negociar, al Congreso Federal, Uf, tanto a la Cámara de Diputados como de Senadores. Teníamos un diálogo permanente con todas las fuerzas políticas y eso nos permitió poder sacar la agenda por México, que fue una agenda que yo construí desde mi campaña para el CCE, y luego cuando fui presidente electo,
fuimos a todo el país a recorrer y a recoger las diferentes propuestas y expresiones y necesidades del sector empresarial mexicano, que eso se acabó en un documento que se llamó la Agenda por México, que en el sexenio del presidente Peña, pues logramos, creo que 76% de la agenda histórica del sector privado mexicano. Es un gran porcentaje. Sí, la verdad que sí. Vamos a pasar, sí, la verdad, híjole. Pregunta 7. La pregunta de Javier Flores Zapata, IMT09. Mecatrónico, Javier Flores mecatrónico. nos pregunta, ¿qué opinas de ¿Qué opin- ¿Qué opino de qué? ingeniero en mecatrónica? ¿Qué opinando? Se Ingeniero en perdió. mecatrónica, 2009. Pero ¿qué opino de qué? Ah, ¿qué opinas de la estrategia actual de inversión del gobierno federal en Oaxaca? Hijo, yo estoy poco involucrado, la verdad, en Oaxaca, y no por otra cosa, sino porque dar una opinión objetiva, pues no tengo los elementos. O sea, tengo mucho tiempo que estoy fuera de Oaxaca, hace 16 años. Voy a dos cosas principalmente, que es lo de mi fundación, que se llama Multiplicación de Oportunidades, y la otra, a ver a mi mamá y a mis hermanas y a mi familia principalmente. Entonces, no quiero dar una opinión que no tengo el sustento ni las bases, ni para bien ni para mal. Entonces, pues no tiene mucho sentido opinar de Claro, algo que no sé. claro, entendemos. La siguiente pregunta nos la realiza María Blanco, licenciada en Economía. María Blanco nos comparte esta pregunta. ¿Qué capacidades y estrategias consideras clave para el desarrollo del corredor interoceánico? Mira, el corredor interoceánico, a mí me tocó en las zonas económicas especiales. Nosotros en las zonas económicas era una visión mucho más amplia de lo que son hoy los polos de desarrollo. Ya no se diga de lo que había hecho el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que pues, eran más bien parques industriales que no iban a ninguna parte. Los polos de desarrollo recogen mucho de la visión que teníamos, una visión mucho más integral, en las zonas económicas especiales. Y el transísmico y la parte del istmo se debe de ver como una región estratégica que nos puede dar competitividad, pero a México. O sea, nunca vamos a competir con el canal de Panamá ni nada de eso, porque, hijo, no me acuerdo los números, pero creo que un buque de cuarta generación pues, pasa 20 veces y no sé cuánto menos a costo que lo que es a través de tren. Nosotros lo habíamos visto como con los polos de desarrollo, juntando nuestros mercados de exportación y de importación hacia Pacífico y Europa, poder tener a través del interoceánico te digo, un tema de movilidad que nos diera mucha competitividad al país, pero más como una solución integral para nosotros, para ser más competitivo a México, pero no como una competencia de como mucha gente piensa que podemos competirle al Canal de Panamá. Y además, pues realmente los polos de desarrollo, bueno, las zonas económicas eran zonas que incluían todo, incluían no nada más la parte fiscal y la parte laboral, sino incluían, yo firmé con más de 100 universidades público y privadas o más, para que cambiaran los planes de estudio acorde a las vocaciones productivas de las diferentes 7 regiones. Firmamos, teníamos más de, creo que eran 150 o 160 proyectos de energía que le daban sustentabilidad a las zonas económicas, de las cuales el 75% iba a ser la inversión privada. Traíamos una prospectiva de 37.000 millones de dólares en los próximos 5 años en las zonas económicas. Antes del nearshoring y de todo, dejamos en trámite más de 8.000 millones de dólares que de manera criminal el anterior gobierno pues lo canceló todas esas posibilidades de inversión.
era un empleo mucho mejor pagado, de más o menos de 2 a 3 veces mejor pagado que el que existía en las zonas. Íbamos a hacer un programa de repatriación de connacionales, aprovechando la demanda que se iba a tener de mano de obra calificada y bilingüe, que habíamos ido ya a Estados Unidos a hablar con todos. Entonces, y también nos metimos en temas de salud, en temas de educación, en temas de infraestructura para que las ciudades y los pueblos aledaños a la zona pues tuvieran un crecimiento también integral, y no nada más fueran polos de desarrollo y todo lo demás de pobreza. Entonces era una visión muy integral que por desgracia se perdió y se recogió parte con los polos de desarrollo, que ojalá funcionen, pero el problema que tenemos en México es que en los últimos 8 años, pues se ha destruido el fortalecimiento institucional y jurídico legal de nuestro país. Entonces, muy aunado al tema del crimen organizado que ha avanzado y a la certidumbre jurídica, pues es muy difícil que los polos de desarrollo sean mágicos y vayan a resultarse en inversiones. Ojalá, o sea, eso es lo que esperaría y lo que todos los mexicanos deseamos. Pero es muy difícil como está hoy la Corte, como está, no tenemos órganos autónomos, no tenemos contrapesos constitucionales, pues, ¿no? Se ha ido desbaratando toda esta institucionalidad jurídica, legal y económica que se había construido en los últimos 35, 40 años. Entonces, las inversiones no llegan porque, pues, por ocurrencia, las inversiones van donde hay certidumbre y hay seguridad y hay Donde hay negocio. certeza, claro, claro. Punto. Pues, mientras no sucede eso, pues va a ser muy complejo por más que queramos, anhelemos y deseamos que vengan las inversiones. Sí, por más que se romantice, no hay forma. O sea, la economía se maneja así Muy difícil, ¿no? y Por lo si no menos tienes no esa van a llegar certeza, pues como no le deberían de sigues. llegar o como quisiéramos que llegaran. Claro. Sí. Pues muy bien, ya nos diste respuesta a la pregunta de Alejandro Sánchez, que te la voy a hacer de todas formas, pero ya nos diste respuesta. Nos dice, ¿por qué las zonas económicas especiales no tuvieron el impacto esperado? ¿Y cómo ves ahora figuras como yo para el bienestar o DEBIS? No, pues No, no es que no hayan tenido impacto. Sacamos una ley federal, 7 leyes estatales y 50 o 30 convenios de coordinación municipales prácticamente por unanimidad. Se quedaron las siete zonas publicadas, con proyectos, con todo, con inversiones, con convenios, con todo. El problema fue que las destruyeron, porque el modelo del sexenio pasado fue un modelo totalmente socialista y clientelar, ¿no? Un modelo que empobrece y que hace a la gente depender. No era un modelo de crecimiento, ni de inversión, ni de empleo, sino era lo contrario. Y las zonas representaban eso, oportunidades, inversión y empleo mejor remunerado. Y eso, pues, iba en contra de la visión del sexenio pasado. sí, Y luego, no sé qué qué pena. preguntaste del bienestar. ¿Y cómo ves ahora figuras como los polos de desarrollo para el bienestar? Porque vienen en sustitución de Ya las las otras. contesté. Yo creo que son mucho más Ya nos robustas y contestaste. mejor pensadas que las cosas que hicieron el sexenio pasado. Pero no es el, Correcto. no es el, Ahora no tenemos es el aquí al fondo ese. autor, ¿sí? Ajá. Sí, no, nada más insistiendo que no es el fondo. El fondo es toda el endamiaje institucional, legal y jurídico que ya no tenemos. Claro, claro. Tenemos al autor de aquí con nosotros, a Raimundo Ortiz Salazar, ingeniero en sistemas. A ver, preséntate, Raimundo, por favor, que te quiere hacer una pregunta en vivo a ti solito. Así que me estoy calladita y que te citen. Raimundo. Bueno, pues primero quisiera agradecerle mucho de su valioso tiempo y su Háblame disposición de para... tú, por favor, que no me Sí, siento viejo.
Y bueno, agradezco mucho su disposición de compartir su conocimiento, ¿no? Como comentó, mi nombre es Raimundo Ortiz Salazar, soy egresado de la generación 2021, estudié sistemas digitales y robótica, que actualmente es una carrera que ya también, incluso para mí, ya cambió. Bueno, actualmente estoy involucrado en una empresa familiar y mi pregunta nace justamente de esta vivencia. En Oaxaca la economía se basa principalmente en emprendimientos. Hay muy pocas empresas formales, o bueno, yo considero. Y mi pregunta específica es, ¿cuál es el cambio mental más importante para pasar de emprendedor a empresario? Pues, primero tener la idea, pues, tener una idea y tener un sueño y ser muy tenaz, porque de ser emprendedor a ser empresario hay un gran camino de muchas equivocaciones y de muchas caídas y de tener una gran resiliencia para salir adelante. Yo creo que ese es el tema. O sea, naces con una idea, con un sueño, con un emprendimiento y en el camino vas muchas piedritas, pero el que puede aguantar y el que tiene el coraje de hacerlo y la voluntad de salir adelante y no depender de terceros y poder generar tu propia empresa, seguramente te vas a caer una, dos o tres veces. Entonces, la resiliencia y las ganas y la voluntad de salir adelante y de ser un empresario responsable, un empresario socialmente responsable, un empresario que cumpla con la ley, un empresario que tenga la vocación y la claridad de que tu responsabilidad no es nada más es generar dinero, sino también tienes que ser responsable con tus proveedores, con tus clientes, con tus trabajadores. Con toda tu cadena de valor. Ese es ser realmente un empresario. Si lo tienes claro, te va a ayudar, y sobre todo honrado, ¿no? También ser una persona honrada y decente, eso cuenta mucho para que tu negocio, tu viabilidad y tu ejemplo de como empresario y como padre y como familia, pues pueda perdurar. Esas son las condiciones. Tampoco no descubres el hilo negro, ni es tan difícil, pero sí es un tema, es una carrera de resistencia más que de velocidad. Perfecto, muchas gracias. Encantado, Vamos Ray. a continuar, Gerardo, con los temas actuales y los eventos recientes. La pregunta siguiente es, recientemente se llevó a cabo el evento Expo Oaxaca Emprende Interuniversitario 2026, que impulsa el talento joven. ¿Cómo ves este tipo de iniciativas y qué papel juegan en el futuro económico de Oaxaca? Pues las veo muy bien porque al final, pues yo fui el que las impulsé. Yo en mi fundación de multiplicación de oportunidades tengo dos proyectos. Uno que se llama Hecho a Mano en Oaxaca, que capacitamos y asesoramos a artesanos para que vendan a nivel mundial en la plataforma de Amazon con condiciones especiales sus productos y se quiten intermediarios. Y el otro es el concurso Oaxaca Emprende, que es un concurso interuniversitario que hoy es el más grande del país. Participan 15 universidades y 25 planteles. Es un universo de cerca de 65,000 estudiantes, que cada año tenemos cerca de 170 a 180 proyectos que califican con cerca de 650 a 700 jóvenes, de las cuales 60% promedio son mujeres, que eso es ¿Mm? un dato muy, muy valioso. Entonces, y lo que nos hemos dado cuenta en Oaxaca, cuando se pensara diferente, pues hemos visto que hay un gran espíritu de emprendedurismo en Oaxaca. Hay un gran apetito por salir adelante. Se ha vuelto un referente nacional, donde hoy están absolutamente involucradas las universidades
y las diferentes escuelas y facultades y tecnológicos, tanto públicas como privados, es el único esfuerzo a nivel nacional que confluyen y tienen una visión parecida para el emprendedurismo, pues prácticamente todas las universidades públicas o privadas de Oaxaca, y que la fundación lo que ha hecho es ser un coadyuvar para que el concurso, pues la verdad sea un éxito. Y cada año tenemos más gentes. Hay tres maneras, se califican. Primero hay un proceso de calificación interno por universidad. Luego hay una calificación ciega interuniversitaria, que se califican unos con otros, pero no saben a quién están calificando. Y luego hay una calificación con empresarios destacados de Oaxaca en cada una de las cinco este, categorías que calificamos. Eh, por lo ¿Cuáles general son queda esas oro. categorías? Pues hay turismo y medio ambiente, tecnología, en la parte financiera, agroindustria, medicina, en fin, son cinco categorías. Y luego les damos premios a cada una de las categorías en efectivo, son premios bastante importantes que les permite iniciar su negocio. Este, hemos ido firmando convenios. Acabamos de firmar con el TEC de Monterrey un convenio con el Instituto Eugenio Garzalagüera de Emprendedurismo, firmamos con la Coparmex Nacional, hemos firmado con organismos internacionales para darle mayor visibilidad y oportunidades a los que ganan y concursan en Oaxaca y sobre todo hemos generado una sinergia, nosotros, no las mismas universidades, de, de, de apoyo, de trabajar juntos, de una mecánica que no existía, que yo creo que eso es lo más valioso porque es en beneficio de las y los jóvenes oaxaqueños. Y luego, después de eso, tenemos una expo donde exponen los 25 hubo 27 finalistas. Los apoyamos con un recurso a cada uno de los finalistas de manera igual, porque lo que me di cuenta es que la gente de universidades privadas que tiene más posibilidades podía hacer mejores presentaciones y modelos mucho más desarrollados que la gente que no tenía. Entonces ahora los igualamos porque les damos un dinero a todos por igual para que a la hora de presentar ya su modelo terminado de los productos, pues tengan igual de condiciones. Y luego, pues tenemos 2 días de plática que la verdad viene gente bien interesante. Ahora vino, por ejemplo, la presidenta de PepsiCo Latinoamérica, que es una de las 100 mujeres más influyentes del mundo. Vino Wow. un amigo mío que se llama Frederick, francés, que fue presidente de empresas globales y de Airbus, hablar sobre IA, sobre inteligencia artificial. Vino la directora de la ABM, de la Asociación Mexicana de Bancos, con la presidenta de la fundación de la Asociación de Bancos. Vino un conferencista internacional que se llama Alex Márquez, que, bueno, en fin, siempre cada año tenemos a 6, 7 conferencistas de talla nacional e internacional, que eso por lo general no tienen acceso los chavos de Oaxaca, y nosotros de manera, pues, obviamente gratuita, como parte de Oaxaca Emprende, los llevamos para que pues sigan apoyen a este Inspirándose, proceso, claro. sí, de emprendimiento que tienen. Ay, qué maravilla. Para cerrar, Gerardo, ¿qué mensaje le dejas a la comunidad de Ixtepec, Oaxaca, especialmente a quienes quieren generar impacto desde nuestro estado? Ya te hemos escuchado muchos consejos muy valiosos, pero danos un cierre así inspirador, por favor. Mira, yo al fin digo, yo no quise dar consejos, porque no soy nadie para dar consejos, pero No, yo sé, pero así los tomamos. este, bueno, mira, yo creo que hay un tema que yo siempre está convencido. Los que hemos tenido oportunidad o mejores oportunidades o más oportunidades, hay que devolverle algo a la sociedad. Entonces, los que pudimos ir a una universidad como el TEC de Monterrey, tenemos muchísima más responsabilidad con la sociedad y con la gente de Oaxaca. Entonces,
Eso no hay que perderlo de vista. Y en cualquier ámbito, en cualquier nicho, hay que ayudar. Hay que tratar de Claro. ayudar, para que otros más puedan tener la oportunidad que nosotros tuvimos y esto se pueda multiplicar y podamos generar un mejor país, ¿no? Un mejor Oaxaca y un mejor México. Y esa sí pasa por nuestra responsabilidad. Sí, no, la prosperidad se construye y se construye, y es algo que se va expandiendo en la medida de nuestra generosidad y no solamente de dinero, de talento, de voluntad, de disposición. Estar aquí en este día como tú que tan generosamente has compartido tus experiencias con los chavos y con los no tan chavos. Muchas gracias, Gerardo, y bueno. Estamos muy contentos con tu entrevista que resultó fantástica. Gracias. Y yo no sé si Fer quiere agregar alguna otra cosa más. Sí, gracias Lupita. Pues bueno, de igual manera, Gerardo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Como yo te comentaba, estos podcasts los empezamos a hacer precisamente para aquellos que nos quedamos en Oaxaca, que queremos estar en Oaxaca y que queremos generar impacto, pues este tipo de pláticas nos ayuden a inspirarnos y saber que sí se puede, ¿no? Que a pesar de que somos un estado pues muy atrasado en muchos sentidos. Creo que si hay agentes de cambio con las personas correctas, con las relaciones correctas, y como bien lo dijiste y como bien lo dijo nuestro rector en paz, descanse, David Noel, pues tenemos que devolver nuestra hipoteca social al mundo, ¿no? Fuimos privilegiados al estar en el Tecnológico de Monterrey, de vivir lo que vivimos, y pues algo tenemos que dar al mundo y al universo. Muchas gracias, Gerardo. Un gran recuerdo a David Noel. Fue mi director de DAX. Mm, Wow. Fue mi director de DAX, David Noel, amigo mío de toda la vida, un gran ser humano. Y gracias, presidente, gracias, Lupita, y gracias a todos los Exatec. Fue un privilegio estar con ustedes y hay que echarle ganas. bien. Bueno, Bueno, y para cerrar a todos los que nos escuchan, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, compartir este episodio y ser parte de esta comunidad que conecta, crea y transforma. Gracias de corazón, Gerardo, y sea siempre bienvenido a nuestra asociación. Gracias y bendiciones para todos. Gracias. Igualmente, Gerardo, gracias. Bye.